Somos integrantes de la Universidad Rómulo Gallegos, estudiantes del primer año de Derecho, sección 2. Nuestro grupo es el grupo número 9, el cual está integrado, lo voy a mencionar de acuerdo al orden de exposición. Barón Marlenis, Martínez María, Flores José, Machuca de Limar y Castillo Mariano. El tema a tratar en nuestra posición se trata de el aprendizaje. Tenemos que el aprendizaje es la adquisición de algún conocimiento, bien sea a través del estudio, a través de la experiencia, de la observación, y ese aprendizaje nos lleva a la práctica diaria de aprender habilidades, destrezas, arte o oficio. En definición, se puede decir que el aprendizaje es un conjunto de conocimientos y habilidades y destrezas que nos favorecen en nuestra vida diaria. Es importante señalar que el precursor conductista Edward Torhaus, él fundamentó 6 leyes importantes, las cuales me voy a permitir mencionar. La ley de la preparación. Esta ley se basa en la disposición que el sujeto tenga de aprender. Un aprendizaje exitoso contribuye a que el sujeto se motive y obtenga una respuesta exitosa. La ley del ejercicio, como su nombre lo indica, esta ley es una ley de práctica. Es conveniente practicarla necesariamente, o sea, es una ley que no es sedentaria. No existe el sedentarismo en ella, ya que mientras más realices ejercicio, más en práctica pones la ley del ejercicio. La otra ley es la ley del efecto. Como su nombre lo indica, se fortalece cuando el organismo conduce el éxito, cuando se asocia a una sensación agradable, satisfactoria. Esto aumenta la probabilidad de un aprendizaje exitoso, es decir, causa efecto de estímulo. También tenemos la de la primacía. Esta ley se basa en las cosas aprendidas, crean una impresión fuerte en la mente, que es muy difícil de borrar. También tenemos la ley de lo reciente. Esta ley de lo reciente es la capacidad del aprendizaje que depende del número de conexiones que tengamos. Mientras más nos conectamos, más aprendizaje obtenemos. Si un individuo obtiene más conexiones en su aprendizaje, es un ser más inteligente. Y por último tenemos la ley de la intensidad. Esta ley de intensidad es como una ley del estímulo. Cuando hay la posibilidad de algo que satisface, estimulas para que se vuelva a suceder algo similar. Es decir, si hay poca intensidad de estímulo, se reduce el interés de la ley de intensidad. Ahora continúa mi compañera Edelmira. A continuación, teorías del aprendizaje, teoría conductista y teoría constructivista. Teoría conductista se basa en las teorías de Ivan Pavlov, 1849-1936. Se centra en el estudio de la conducta observable y predecirla. De esta teoría se plantearon 2 variantes. La primera describe asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos, obtendremos las respuestas deseadas. La segunda variante, que es condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta e implantar esta relación en el individuo.
en la práctica escolar, el conductismo va conduciendo que la motivación sea ajena al estudiante. Es decir, el maestro, el profesor o el mentor son los encargados de esta motivación. La teoría constructivista, es una técnica que se basa principalmente en la construcción del conocimiento y no en su reproducción. La idea principal de la teoría es el aprendizaje, es decir, todo individuo o todo ser humano es capaz de crear su propio aprendizaje y nos permite entender que el ser humano tiene la capacidad de crear su propio aprendizaje, valga la redundancia, a partir de estímulos externos. Voy a hablar del estudio, técnica de estudio e importancia. El estudio es el desarrollo de actividades y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Técnicas de estudio. Técnicas de estudio suele permitir al estudiante comprender mejor el material que se le exige para poder rendir un examen y comprender un tema. Cuando se habla de un texto, podemos mencionar cómo hacer lectura exploratoria del documento, marcar ideas esenciales hasta aquellas más complejas que requieren de un mayor nivel de práctica y trabajo, como realizar un resumen, un cuadro sinóptico. Estas técnicas de estudio nos permite lograr un buen nivel de estudio. Importancia de las técnicas. Son importantes para programar el tiempo de trabajo, organizar los materiales, leer con atención, tomar apuntes, aprender a resumir lo importante y comprobar lo que sabemos y lo que no sabemos. Las técnicas de estudios o estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Hay una variedad de técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información. Entre este grupo de técnicas de estudio podemos mencionar la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, entre otros, así como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. A continuación, mi compañera Deilimar Mayup. Lectura jurídica. Es una forma especializada de lectura de comprensión, cuya finalidad es la resolución de un problema jurídico. Ahora bien, es así como para los estudiosos del derecho o un abogado, es importante que debe poseer una refinada capacidad de lectura y debe ser de mayor interés para entender los denominados textos jurídicos.
Estos se dividen en dos, que son los textos de naturaleza doctrinal y los textos no doctrinales. Con respecto a los textos de naturaleza doctrinal, se puede decir que son opiniones calificadas, generalmente de juristas, que exponen una forma sistemática de algún tópico jurídico. En pocas palabras, es una dogmática jurídica, son fuentes de información inmediata y fácilmente disponibles. Facilitan lo que es la comprensión de información inmediata y fácilmente disponible. Estas herramientas son leyes, jurisprudencia, contratos, entre otros. Incluye también lo que son manuales, tratados, monografías, comentarios jurídicos, obras de referencia, diccionarios y formularios jurídicos. En cuanto a los textos no doctrinales, estos se difieren a los anteriores, porque es comenzando por el autor, el contenido y el valor del texto. Son colecciones u órganos encargados de publicación de diversos documentos con valor oficial, ya sean sentencias o reglamentos. Esta categoría incluye lo que son gacetas oficiales, boletines y memorias oficiales, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes y repertorios jurisprudenciales. En cuanto a la importancia de la lectura jurídica, puedo decir que una de las razones principales por la cual es importante es que nos permite conocer, en cierto modo, usar los contenidos que sustentan el derecho. Esto es para manejar la práctica profesional, léxico y teorías actualizadas. Otra importancia es que nos sirve de potencializador del lenguaje y de la estructura de razonamiento jurídico. Los textos jurídicos, como se creía anteriormente, nos riñe en la estética y enaltece la vida del conocimiento del derecho. Un abogado con una amplia cultura general y lector del texto jurídico actualizado ejercería la profesión de una manera más científica, con mayores perspectivas y menos empíricas. A continuación voy a estar hablando sobre los textos jurídicos. Cuando nosotros hablamos de textos jurídicos, estos se refieren a aquellos textos que provienen del Poder Judicial con el fin de que se resuelvan los problemas o conflictos ocasionados cuando se infringe la ley. Estos a su vez son las sentencias, los recursos de apelación o las leyes. Cuando yo hablo de sentencia, un juez que de un definitivo de una causa, ya sea en penal o civil, siempre por lo general, si el fiscal o la defensa no está de acuerdo con esa decisión del juez, inmediatamente va a colocar un recurso de apelación. Este recurso de apelación se encuentra dentro de las leyes y está bien que el fiscal o la defensa lo tome y haga una reacusación en contra de esa sentencia que tiene el juez, que el juez dio como definitiva de un caso. A esto se refiere. Igualmente los textos jurídicos, ellos se producen a medida que está el proceso de la administración de justicia. ¿Qué quiero decir esto? Que durante un juicio estos textos se van a ir acumulando a un caso, a un asunto, a un número de asuntos. Esto llevan leyes, porque cada vez que nosotros vamos a revisar un asunto determinado, ya sea en la parte civil o penal, nosotros vamos a encontrar dentro de ellos códigos, leyes, reglamentos. E incluso esto siempre será única y exclusivamente términos jurídicos que se van a utilizar allí. ¿Con qué fin? A la hora de que un juez vaya a dar un definitivo en relación a un caso, estas serán sus bases. Esas leyes, esos códigos serán las bases para que él pueda dar un definitivo de la causa. Ahora, el lenguaje utilizado en los textos jurídicos siempre es ordenado, es preciso, no lleva un desorden en su ejecución o en su producción. ¿Por qué? Este mismo será utilizado tanto por cada una de las partes, y esas partes deben de revisar de manera ordenada cada una de las
hojas o piezas que se encuentran dentro del expediente. Por esa razón debe de ser de manera ordenada, un lenguaje muy preciso. Este lenguaje no debe de tener ningún tipo de duda para las partes, y las partes no pueden tener dudas en cuanto a lo que está leyendo, porque es preciso, es claro el lenguaje que se utiliza en los textos jurídicos. No existe ningún tipo de ambigüedad en ellos. ¿Por qué? Porque no debe de existir varias interpretaciones dentro de un texto. O sea, es claro y preciso. Asimismo, se usa únicamente en el ámbito judicial y legal. Ahora, en otro orden de ideas, es necesario, de acuerdo a lo que dijeron mis compañeras, Marlene Barón, María Martínez y José Flores, ellos hablaron sobre estudio y aprendizaje. Dentro de ellos existe diferencia, cada uno de ellos. Cuando hablamos de estudio, como bien dijo mi compañero anterior, el estudio sencillamente es algo que el ciudadano, el hombre como tal, decide hacerlo. O sea, no hay alguien que se lo va a querer impulsar, a menos que sea una persona especial, pero cada uno de ellos no es algo que yo voy a aprender de la nada. Es necesario que en el estudio la persona está prácticamente consciente, la persona es voluntaria en lo que está haciendo, y aquí él va a utilizar todas sus capacidades intelectual para poder obtener. ¿Con qué fin? Para poder obtener un beneficio, para poder lograr una meta, para que a su vez el estudio es único, exclusivo del ser humano. No parte para otro ser vivo, es exclusivo del ser humano. El estudio a su vez utiliza métodos, utiliza conocimiento. Es necesario que lo utilice. El estudio nos permite a cada ser humano desarrollarnos como personas para lograr una meta. Ahora, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, el aprendizaje es lo que nosotros aprendemos en nuestro medio ambiente, lo que nosotros, nuestro vivir diario, son nuestras experiencias en nuestro vivir. El aprendizaje a su vez tiene un calificativo, que es que de acuerdo al lugar donde yo esté, allí voy a obtener un aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, esto depende de las experiencias, del lugar donde yo estoy, de lo que me muestra el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Valle de la Pascua, nosotros tenemos culturas, tenemos tradiciones, que si yo voy para Barcelona, estado Anzoátegui, de aquí de Venezuela, son diferentes. Cuando yo llegue allí, yo tengo que aprender esas tradiciones, esas culturas que están allí. Pero el estudio es diferente, el estudio es universal. Si yo quiero estudiar Derecho, como es el hecho de que nosotros estamos estudiando Derecho, esa carrera, si yo me voy a Anzoátegui, la Universidad de Anzoátegui me va a dar esos conocimientos, me los va a dar. Si yo estoy aquí en la Universidad Rómulo Gallego, aquí voy a obtener esos conocimientos. Es universal. Si yo me voy a otro país, a Inglaterra, Estados Unidos, España, donde esté una universidad de Derecho, los mismos conocimientos los voy a obtener. En cambio, el aprendizaje depende del lugar donde yo esté, y todo va a depender del medio ambiente que me rodea. Gracias por su atención.